Continuamos inmediatamente con la jornada de medio ambiente de SEPOR. Para comenzar este bloque de la tarde, tenemos en primer lugar a don Odón Sobrino, muy conocido ya para los compañeros de Lorca, que estamos trabajando muy cerca de los temas ambientales del ganadero. Ya fui compañero que siempre está aquí con nosotros, ayudándonos siempre y asesorándonos a todos los niveles. Odón viene del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y para nosotros es un placer poder contar con él de nuevo en esta ocasión. Y bueno, ahora adelante. Muchas gracias, Odón. ¿Vale? Muchas gracias, Ángel. No sé si se oye bien. Bueno, lo primero es que ya no nos llamamos de Medio Ambiente, ya somos Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo siento. Es que cuando hubo el cambio ministerial, pues el Ministerio de Medio Ambiente se fue por un sitio y el Ministerio de Agricultura se fue por otro. Bueno, yo vengo aquí, antes de nada, a darle las gracias a los organizadores por permitirnos a la Administración pues, contarles lo que estamos haciendo en materia del registro de las mejores técnicas disponibles y qué herramientas estamos preparando para que el ganadero pueda hacer una estimación de las emisiones lo más eficaz posible. Antes de nada, ya no volvemos a decir, es decir, España está sujeto a una serie de compromisos internacionales de reducción de emisiones de dos tipos. Por una parte, los gases que afectan a la calidad del aire, que conocemos como el amoníaco, y por otra parte, los gases de efecto invernadero. En el caso de los gases que afectan a la calidad del aire, no es que sea un compromiso, es que es una normativa comunitaria que ya nos ha indicado que tenemos que disminuir las emisiones de amoníaco en un 13% a partir de 2015. Antes de 2030 tenemos que reducir las emisiones de amoníaco con respecto a 2005 en un 13%. Y todo eso en un contexto de los últimos años que hemos estado creciendo la cabaña ganadera, lo cual ya veremos que nos ha colocado en una situación un tanto comprometida. Entonces, la Administración, en este caso, lo que nos toca es pues, regular cómo se producen esas reducciones de emisiones y, por otra parte, vigilar que efectivamente se producen esas reducciones. Empezamos con las malas noticias. Las malas noticias es que, lejos de disminuirse las emisiones que teníamos previstas, pues estamos aumentando las emisiones de lo que respecta al amoníaco. No vamos a centrar en el amoníaco y después hablaremos un poquito por encima de los gases de efecto invernadero, pero en cuanto al amoníaco vemos que, lejos de disminuir las emisiones, hemos incrementado ligeramente las emisiones de amoníaco, fundamentalmente debido al... no sé dónde tiene esto el puntero. Debido fundamentalmente al incremento de la cabaña del ganado porcino y también al ganado vacuno de carne. En el cómputo global, la verdad es que no hemos aumentado mucho las emisiones porque han disminuido las emisiones correspondientes al ganado vacuno de leche, fundamentalmente porque ha disminuido la cabaña ganadera y porque ha disminuido el uso de fertilizantes de urea. Pero si esto no hubiera sido así, las emisiones de amoníaco, insisto, en lugar de disminuir, habrían aumentado notablemente. Por supuesto, hay un incremento también notable de las emisiones de amoníaco correspondiente a la gestión de los estiércoles de esa cabaña ganadera que ya hemos visto que ha aumentado. Entonces, este es el escenario que nos encontramos en el caso del amoníaco. Tendríamos que estar disminuyendo un 13% antes de 2030 y estamos aumentando, ahora estamos un 47% por encima de lo que deberíamos. Es decir, no solo tenemos que disminuir lo que queríamos disminuir antes, sino que tenemos que disminuir más. En el caso, esto yo no sé dónde tiene el puntero. No sé cuál es. Bueno, no sé, no puedo señalar, de tal forma los que lo vean por la televisión tampoco lo van a ver, así que no es importante. Bueno, aquí veis, en el diagrama de arriba, vemos cuáles son las emisiones de metano derivado de la fermentación. El metano es un gas de efecto invernadero, el anterior era un gas contaminante, es un gas de efecto invernadero que en este caso, en la gráfica de arriba, los dos quesitos de arriba son las emisiones de metano correspondientes a la fermentación entérica. Como vemos, en este caso, la mayor porcentaje de las emisiones corresponde a los rumiantes.
Sin embargo, en las dos gráficas de abajo, lo que se incluye son las emisiones de metano correspondientes a la gestión de estiércoles. Es decir, el almacenamiento de los estiércoles da lugar, durante periodos prolongados de tiempo, pues da lugar a las emisiones de metano y en este caso vemos que el porcino es el principal emisor en esta categoría, fundamentalmente por el volumen, no por otra cosa, no porque sea especialmente emisor. Bien, y la pregunta que ustedes se harán es ¿y cómo obtienen estos señores las emisiones? ¿Cómo la Administración calcula las emisiones de los distintos gases? Bueno, pues nosotros lo que tenemos en cuenta son los censos ganaderos, es decir, cuántas cabezas de ganado tenemos. A partir de eso, en esos animales calculamos cuál es la estimación de la excreta de nitrógeno y gases de efecto invernadero, nitrógeno que se aporta por la dieta menos el nitrógeno que se incorpora en forma de carne o en forma de leche. Lo que se elimina es nitrógeno y a partir de ese nitrógeno nosotros calculamos las emisiones de amoníaco. Mediante unos factores de emisión van a depender de muchos factores, entre ellos la temperatura, por ejemplo, que con esos datos, censos ganaderos, una estimación de la excreta de nitrógeno y de los gases de efecto invernadero más unos factores de emisión, nosotros lo que hacemos es calcular las emisiones aproximadas de esos gases contaminantes. Claro, nosotros aquí calculamos a mayores, es decir, la emisión máxima que puede haber. No tenemos en cuenta que en esa ganadería se pueden haber adoptado medidas que disminuyan esas emisiones de gases de efecto, de gases contaminantes, lo que nosotros llamamos como las mejores técnicas disponibles, ¿no? Si en una ganadería se adoptan mejores técnicas disponibles para disminuir las emisiones, nosotros ahora mismo no las podemos incorporar, no las podemos restar de las emisiones totales porque sencillamente no lo sabemos, ¿eh? Por esa es la razón por la que hay un Real Decreto que obliga a los ganaderos a comunicar qué técnicas están utilizando dentro de sus explotaciones para disminuir las emisiones. Ahora, a día de hoy no lo sabemos, por tanto, estas emisiones que habéis visto anteriormente son emisiones, digamos, a mayores o máximas, sin descontar absolutamente nada, porque o bien no se han tomado medidas o bien nosotros no conocemos dentro de la Administración que esas medidas se han adoptado. Es evidente que no todas las técnicas que se emplean dentro de la ganadería emiten igual, ¿eh? No es lo mismo una balsa abierta, como he oído esta mañana, balsa de evaporación, que como su propio nombre indica, lo que hace es evaporar fundamentalmente el amoníaco, los gases contaminantes, a otras técnicas en las que la emisión es prácticamente nula, ¿eh? No todas las técnicas son iguales. Entonces, para que se hagan una idea, nosotros estamos calculando las emisiones globales de España teniendo en cuenta la balsa de arriba. Es decir, no sabemos si hay alguien que ha puesto esas balsas cerradas o bolsas, para la diferencia, pues todavía nosotros no lo sabemos. Por eso es necesario que nos comuniquen qué técnicas están empleando. En el caso de la aplicación, pues pasa lo mismo, no emite lo mismo la técnica del abanico, que es prácticamente, sobre todo aquí con la temperatura de Murcia, prácticamente cuando llega el estiércol al suelo ya nos lleva amoníaco, comparado con un sistema, en este caso es de inyectores, pero bueno, en este caso yo creo sí son inyectores, pero podrían ser unos tubos colgantes como los que han tenido ustedes en la feria, ¿no? En este caso las emisiones son mucho menores. Entonces, hay veces que estamos hablando de las MTDs y lo que me llama la atención es que en algunos auditorios todavía no sabe, dice, bueno, ¿y eso qué es una MTD? ¿Qué es? Pues es simplemente una abreviatura de lo que se llama mejores técnicas disponibles, ¿no? Que son aquellas técnicas que son eficaces para el objetivo que nosotros queremos, que son aplicables en condiciones normales y que además son económicamente viables. Es decir, para que una técnica que se emplea para cualquier cosa, esto vale, por ejemplo, para la luz. La mejor técnica disponible para ahorrar luz es darle al interruptor, porque es barata, estaríamos de acuerdo que es eficaz y que además lo podemos hacer todos. Esto es lo que es una mejor técnica disponible, que nosotros lo conocemos por la abreviatura de MTD. Tiene que ser, por tanto, cuando nosotros nos presentan una técnica para la gestión de los estiércoles, primero lo que tenemos que valorar es si es eficaz desde el punto de vista ambiental. Esa técnica puede ser eficaz para otras cosas, para una mejor gestión del purín, para una mejor manipulación del purín, pero no tiene por qué ser una técnica que disminuya las emisiones. Nosotros lo primero que evaluamos es si es eficaz desde un punto de vista medioambiental, después si es viable económicamente, si no es viable económicamente no la consideramos,
y si además es aplicable a escala real, es decir, no es un prototipo, sino que se puede comercializar libremente. En el caso de que no sea aplicable, sea eficaz y económicable, es una técnica que nosotros llamamos técnica emergente, y hasta que no nos demuestre que es aplicable a escala real, no la consideramos como una mejor técnica disponible. Este es el procedimiento que nosotros seguimos. Por tanto, si nosotros conocemos, por un lado, cuáles son las excretas de nitrógeno, aplicamos unos factores de emisión y sabemos cuáles son las emisiones de amoníaco, si le añadimos o si le incorporamos las reducciones que se producen como consecuencia de la aplicación de estas mejores técnicas disponibles, pues podremos mejorar en las estimaciones del Sistema Español de Inventarios y de esta forma ser más eficaces y poder cumplir con la normativa europea. Si no podemos descontar, es muy difícil que creciendo la ganadería podamos cumplir con los objetivos de reducción. A ver, ¿qué me vas a hacer? Entonces, por esa es la razón que en la normativa de ordenación se les pide pues que nos comuniquen de forma anual cuáles son sus mejores técnicas disponibles mediante un registro general y que se lo comuniquen en un registro general. Cuando nosotros lo sepamos, podemos mejorar las estimaciones y reducir las condiciones las emisiones que estén asociadas a esas reducciones. ¿Cuáles son? El hecho de que hayamos implantado este registro de las mejores técnicas disponibles tiene unas implicaciones para el ganadero y también para las administraciones. Para el ganadero, pues claro, es obligatorio, tiene que notificar cuáles son las técnicas que él utiliza en su explotación. Hay cosas que desgraciadamente no saben que deberían hacer, la mayor parte de los ganaderos a día de hoy no lo saben, pero tenían que hacer un cálculo de la excreta. Es decir, en una explotación concreta, para saber cuánto dinero me ahorro, primero tengo que saber cuánto dinero tengo en la cuenta. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Para saber cuánto amoníaco ahorro con las técnicas que yo utilizo, lo primero que tengo que hacer es un cálculo de la excreta de nitrógeno dentro de mi granja. No es una norma que hayamos puesto ahora, es una norma que ya existía. Lo que pasa es que quizá no hemos sido conscientes de que teníamos esta exigencia, digamos, comunitaria. Y además, el ganadero tiene que saber si cumple con los objetivos de reducción que les marca la normativa. Entonces, estas son las implicaciones que tiene para el ganadero y por parte de la Administración, pues tiene el primero que hemos sufrido nosotros, que es, aquí por delante hay sitios, Aquí hay sitios, aquí, ¿qué queréis? Por una parte es que a la Administración se nos ha obligado a hacer un registro de las mejores técnicas disponibles y además un registro que sea informatizado, es decir, que sea un registro electrónico. No vale, digamos, hacerlo hoy en día, ya no está permitido hacerlo por papel, ¿no? Además, tenemos que tomar esta información de las granjas y aplicarla a la propia granja, pero también al global de las granjas españolas para saber si cumplimos los objetivos de reducción. Tenemos que habilitar los procedimientos informáticos y, además, tenemos que hacer un informe anual de emisiones, porque si no cumplimos con los objetivos de reducción de emisiones, en el año 2023, creo que es la primera fecha, y en el 2025, si no cumplimos, las restricciones van a ser mucho mayores. Porque hay un mecanismo para que, si no se cumplen esos objetivos, estas restricciones sean mucho mayores. Con lo cual, el ganadero se encuentra ahora mismo en un verdadero problema, ¿no? Lo hemos visto esta mañana. Hay muchas técnicas que están disponibles en el mercado y que todos a mí me preguntan, oye, ¿esta técnica la puedo usar para reducir o no? Pues, ¿dónde están los listados de MTD? ¿Cómo un ganadero sabe qué técnicas son las adecuadas para reducir o están reconocidas que reducen emisiones y cuáles no? El ganadero tampoco sabe cómo se notifican cómo notificar esas MTDs a las comunidades autónomas. Lo que es para mí lo más difícil, para mí lo más importante es cómo se calculan las emisiones. Cómo calculo yo en mi granja, cómo calculo lo que yo emito en amoníaco y, sobre todo, el porcentaje de reducción. No solo lo que emito, sino cómo lo reduzco. Y, lo que es más importante, cumplo con las exigencias, digamos, nacionales en materia de reducción de emisiones. Todas estas dudas tiene el ganadero. Pero es que el funcionario, cuando veo a Enrique, me da un escalofrío verle aquí, digo, cuando se tenga que enfrentar él tendrá los problemas de una granja multiplicadas por 1.000, 2.000 o 3.000, en la que tendrá prácticamente los mismos problemas. ¿Cómo comprueba si se está aplicando las MTDs? ¿Cómo comprueba si las reducciones de emisiones son las adecuadas? Porque, como decimos aquí siempre, 2 más 2 no son 4. Es decir, cuando yo aplico dos técnicas que tienen un porcentaje de reducción, el porcentaje de reducción
de las dos técnicas aplicadas de forma consecutiva no es igual a la suma de la reducción de cada una de las técnicas, porque existe una redistribución de las formas en las que el nitrógeno se encuentra dentro de las distintas fases. ¿Y cuántas notificaciones le faltan por recibir? ¿Dónde están las qué MTDs reducen? ¿Cómo se las remito yo al Ministerio de Agricultura? Es decir, aparecían una serie de dudas que nosotros le hemos intentado dar respuesta con una aplicación informática que se llama EcoGAN. Esta aplicación lo que va a hacer es, por una parte, recibir la información informatizada por parte de las comunidades autónomas, es decir, el ganadero se la tiene que mandar a las comunidades autónomas, una vez que la valoren, la remitirá al Ministerio de Agricultura y en este caso al Servicio Español de Inventarios, que está en el Ministerio para la Transición Ecológica. Y entonces eso es un sistema de comunicación y sobre todo lo que pretendemos también es que le permita al ganadero hacer unos cálculos. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos? Porque si yo a un ganadero le pregunto, yo qué sé, Blas, ¿cuánto amoníaco emiten tus cerdas en tu explotación? Pues digo, Blas es un nombre al azar, pero normalmente pues no va a saber. Tenemos que él no es capaz de hacer esos cálculos porque realmente es bastante complicado, tiene que hacerse mediante un balance de masas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido una aplicación en la que, mediante una serie de preguntas y respuestas, el ganadero primero nos va a dar información, preguntas y respuestas que el ganadero sabe. Es decir, yo si a Blas le pregunto cuántos piensos utiliza dentro de su explotación, me va a decir, hombre, pues utilizo diferentes piensos dependiendo de la categoría de los animales. Si le pregunto, oye, ¿las cerdas cuánto pesan? Pues él me va a decir, pues aproximadamente de media 250. ¿Y cuántos lechones tienen? Pues mira, eso te lo puedo decir muy bien, tengo una media de 11 lechones. Entonces, yo recojo toda esa información y el ganadero, sin darse cuenta, lo que le voy a hacer es un cálculo de la excreta del nitrógeno y, por tanto, un cálculo, una estimación de las emisiones de amoníaco que tiene en su granja. Esa es la forma en la que nosotros hemos entendido que se podía hacer. No podíamos haber hecho una pregunta muy sencilla. Nosotros nos dicen, es que preguntamos muchas cosas, pero es que esas cosas es importante conocerlas para hacer una estimación adecuada a las emisiones. Podríamos haber hecho una sola pregunta, dime cuáles son las emisiones de amoníaco. Una sola pregunta, pero es mucho más, el ganadero seguramente no la podría responder, pero al poner muchas preguntas con una respuesta sencilla en principio, en la que el ganadero nos informe qué tipo de animales tiene, en qué alojamientos están, si tienen SLAT o cómo se llama eso, el enrejillado o el SLAT o no tienen SLAT, si acumulan el purín dentro de las instalaciones, durante cuánto tiempo lo acumulan, si lo almacenan fuera durante cuánto tiempo, si hace una separación sólido-líquido, si tiene una balsa abierta expuesta a las condiciones atmosféricas o bien si tiene una balsa cerrada. Le hacemos una serie de preguntas que él no lo sabe, pero mediante sus respuestas nosotros vamos a saber cuánto nitrógeno excreta, cuánto nitrógeno reduce o cuánto amoníaco reduce y si realmente está aplicando las mejores técnicas disponibles. Entonces, este es un sistema con diferentes pasos. En el paso primero dirá los casos administrativos, en el paso segundo nos dirá, es como le llamamos nosotros la cesta de la compra, ¿no? Él entra dentro de la aplicación y va a ir respondiendo todas estas preguntas. Con todas estas respuestas a estas preguntas, nosotros, la aplicación esta que tenemos preparada, lo que nos va a informar sobre las MTDs que está aplicando el ganadero, vamos a saber cuánto emite, cuánto emitiría en las peores condiciones posibles y cuánto emiten con la aplicación de estas MTDs. Vamos a conocer otra información que es necesaria para hacer ese cálculo para hacer ese cálculo de las emisiones. Y, al final, tenemos una herramienta que será útil para el ganadero, porque va a conocer qué MTD se ha aplicado, porcentaje de reducción de emisiones y, lo que es importante, posibilidad de hacer simulaciones. Y yo ahora tengo estas emisiones, a ver qué técnica puedo emplear para alcanzar ese nivel. Cuando esta aplicación está disponible, van a ver que muchas técnicas que ahora mismo se están comercializando no están incluidas dentro de la aplicación. Dirán, es que en la que yo uso no está. Bueno, pues si no está, es porque esa técnica no tenemos reconocido, nosotros no, el Ministerio de Transición Ecológica y en la Comisión Europea no tiene reconocida esa técnica como eficaz en la reducción, en este caso, del amoníaco. Para las comunidades autónomas también será útil en el caso de poder hacer informes sobre las emisiones, informe de aplicación de MTDs y hacer simulaciones para saber cómo va la situación dentro de su comunidad autónoma.
¿Cómo hacemos la estimación de las emisiones? La estimación de las emisiones dice ya la decisión comunitaria, es decir, no es nada nuevo, nosotros no hemos introducido ninguna normativa, simplemente ponemos una herramienta a su disposición. Tiene que hacerse mediante un balance de masas. Para que se hagan una idea, lo que está escrito arriba no es que esté escrito en letra pequeña a propósito para fastidiar. No, está escrito así porque son todas las posibilidades que puede tener, que puede surgir desde el nitrógeno excretado. Una vez este cuadradito sería el nitrógeno excretado, y una vez que el nitrógeno excretado puede someterse a diferentes, en este caso el purín, para que me entiendan, es el purín que se excreta, puede ser sometido a diferentes tratamientos y a diferentes circunstancias que, dependiendo dentro de la explotación ganadera y también durante su aplicación al campo, porque la decisión comunitaria también afecta a aquellos ganaderos que tengan tierras, la decisión al campo. En consecuencia, lo que hay que hacer es un balance de masas, que esto lo calculamos nosotros mediante esta herramienta, que daría respuesta a dos MTDs, la MTD 24 y la MTD 25. Simplemente con que nos digan cuántos piensos dan, cuánta proteína, los animales cuánto crecen, cuántas lesiones tienen. Nosotros le hacemos el balance de masas y ya damos respuesta a la MTD 24 y 25, ¿no? Que sería el nitrógeno total excretado y el nitrógeno amoniacal excretado kilos por año. Luego hay que aplicarle unos factores de distribución, unos factores de emisión. Dependiendo de cómo se encuentre ese purín, la emisión de amoníaco va a ser diferente. No es lo mismo la emisión de amoníaco en Murcia que en Soria, que siempre tengo que aprovechar para decir que soy de Soria. Es que somos poquitos los que quedamos, tenemos que decirlo. En Soria la temperatura es mucho más fría y, como se trata de una reacción, en principio, físico-química, la emisión de amoníaco es más baja, ¿no? Por tanto, hay unos factores de emisión diferentes dependiendo del lugar donde nos encontremos y las técnicas que utilicemos. Y luego hay que hacer unos cálculos utilizando las mejores técnicas disponibles en el caso del amoníaco, que están referenciadas en los documentos internacionales, y a las emisiones le restamos las reducciones correspondientes a las técnicas empleadas y, por tanto, podemos hacer ese cálculo. Ese cálculo que deberían hacer ustedes o que debería hacer la Administración autonómica en este caso, pues nosotros se lo damos hecho. Aquí hago, para que vean que no eran 4 garabatos, aquí se lo explico, o sea, lo pongo un poquito más detallado. Si se acercan mucho, pueden ver que efectivamente, los de delante lo pueden ver, que hay letras y que hay fórmulas. Estas son las fórmulas que hay que emplear para establecer cómo se realiza la redistribución del nitrógeno amoniacal o el nitrógeno orgánico dentro de cada una de las fracciones del purín, dependiendo de la técnica que empleemos. Este es un esquema de todas las cosas que pueden pasar con el purín, desde que es excretado por los animales hasta que es aplicado al campo, bien directamente o bien después de ser sometido a un tratamiento, ¿no? Como veis, en cada uno de los pasos se pueden aplicar mejores técnicas disponibles, y en algunos de los pasos que están MTD, sería en los pasos donde se puede aplicar un MTD, es lo que viene en verde, y las estrellitas de color rojo son aquellas en las que hay unos factores de emisión característicos. Y al final, el nitrógeno emitido pues será igual al nitrógeno administrado menos el nitrógeno retenido en la excreta, ¿no? O sea, el nitrógeno emitido sería igual al nitrógeno ingerido menos al nitrógeno retenido dentro del animal. Por tanto, es un sistema de preguntas y respuestas. En algunos casos, para saber si se cumple con una determinada técnica disponible, es cuestión de que tiene que aplicarse todas las técnicas que se especifican, o bien solo una, o algunas, o una combinación de varias. El sistema es desarrollado de tal forma que con ese sistema de preguntas y respuestas lo puedes saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, desde allí no lo veréis, por ejemplo, dice, dispone de un sistema de gestión ambiental. Si yo le pregunto a Blas, ¿cumples con la MTD número 1? Diría, pues no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, ¿no? Pero si yo digo, ¿tienes un sistema de gestión ambiental en la que contemples un sistema para la gestión de ruido, para la gestión de olores, para la gestión de emisiones? Entonces él dirá, pues mira, no lo tengo. Entonces la respuesta sería, esa MTD no la cumplo, pero si lo tengo sí que cumplo con esa MTD. Entonces, con estas, por ejemplo, en esta página, pues podemos encontrar respuesta a la MTD número 1, la 2, la 9, la 10, la 12 y la 13, respecto a ruido y olores, emisiones si cumplimos lo que decíamos antes de que las balsas no emitan al suelo,
también lo podremos ver aquí. Por ejemplo, te dice, ¿tiene usted piezómetros? ¿Comprueba usted todos los años que no hay filtraciones? Todos los años. Pero que no es nuevo, no es nuevo. Eso ya viene en la decisión comunitaria. Todos los años habría que comprobarse si esas filtraciones existen o no. Entonces, si le pregunto, ¿compruebas si se filtra la balsa de Purín todas las veces al año? Si es no, es que no estás cumpliendo el GMTD. Si es sí, estás cumpliendo, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, de una forma muy sencilla, solo con esta página daríamos respuesta a unas cuantas MTDs. Lo mismo, a medida que vamos dando pasos, pues tenía, por ejemplo, emisiones de polvo en los alojamientos, si hay emisiones de olores, si tienen medidas para reducir las emisiones al suelo y al agua, y si hay emisiones de amoníaco en las naves de cerdo y cuánto emites, ¿no? Porque aquí el problema es no solo que emitas amoníaco, sino cuánto amoníaco emites y cuánto amoníaco estás reduciendo. El paso tercero, después de que ya hemos acabado con los alojamientos, de toda la información correspondiente a los alojamientos de los animales, pasamos al almacenamiento exterior y en este caso lo mismo, ¿no? Le hacemos una serie de preguntas que le decimos qué tipo de almacenamiento, almacenas o no, si haces una separación sólido-líquido o no, almacenas, si el caso de almacenas es una balsa cerrada, es una balsa con bolas, es una balsa con hexágonos, es una balsa con otros tipos de sistemas de contención de las emisiones. Y respondiendo a esas preguntas, el ganadero simplemente responde a esas preguntas y, dependiendo de la respuesta, nosotros y él va a saber si cumple con las MTDs y, sobre todo, si cumple con los requisitos establecidos en la normativa. En la gestión de los alojamientos, lo mismo. Yo te digo, ¿tienes una alimentación multifase? A lo mejor el ganadero dice, oye, ¿eso qué significa? Pues significa que a cada animal, dependiendo le das un pienso a las cerdas gestantes, otro a las lactantes, diferente, con un nivel de proteína diferente, uno a los lechones recién nacidos, otro a los lechones en transición, otro a los lechones en cebo. Eso es una buena gestión nutricional. Si lo haces así, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos o cuánto me queda? Vale. Entonces, también le preguntamos si hace una gestión eficiente del agua, eso es una MTD, tiene que tener un sistema de gestión eficiente del agua. Entonces, pues le preguntamos pues, qué tipo de bebederos tiene, si tiene un sistema de ahorro o no, ¿no? Entonces, todo a base de preguntas, digamos, sencillas o que el ganadero conoce la respuesta o que lo hemos comprobado. Si le preguntamos al ganadero, pues, oye, tus lechones al destete, ¿cuánto pesan? Más o menos 5 o 6 kilos. Ahora, si le decimos otra cosa, a lo mejor, oye, ¿cuánto nitrógeno retienen tus lechones? Pues no lo sabe, ¿no? Entonces, respondiendo a todas estas preguntas, en definitiva, pues vamos dando respuesta a las distintas MTDs. Luego hay un aspecto un tanto controvertido, que es la aplicación al campo. Dice, ¿la aplicación al campo se incluye o no? Pues, desgraciadamente, o gracias a Dios, sí que se tiene que incluir dentro de esta aplicación destinada al ganadero, porque la decisión comunitaria establece que la aplicación al campo de aquellos estiércoles que se producen en explotaciones que tienen, a su vez, tierras asociadas, pues tiene que calcular cuáles son sus emisiones y, además, tiene que tener unos niveles de reducción, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo aplique esos purines al campo, pues habrá una emisión de olores, una emisión de amoníaco a la atmósfera generado como consecuencia de la aplicación y otras emisiones correspondientes a la incorporación o no de ese estiércol al campo, ¿no? Es una cosa que es una de mis luchas, ¿no? Dice, bueno, que el estiércol, una vez que se incorpora al campo, debe enterrarse. Y debe enterrarse de forma inmediata, como cuando nosotros vamos a un bar y pedimos un café. Dice que el pago tiene que ser inmediato. Eso no significa que volvamos 2 días después a pagar, que es lo que hacemos con los estiércoles. Los echamos y al cabo de 2, 3 o 7 días volvemos, si nos acordamos, volvemos a enterrarlos. No, el estiércol tiene que enterrarse de forma inmediata y, como digo yo, no lo digo yo, lo decía un romano del siglo I que se llamaba Columela, ¿no? Siempre tengo que sacar a Columela también, y eso de que soy de Soria, las dos cosas tienen que salir. Hay también mejores técnicas disponibles que el ganadero tiene que conocer cuáles son sus consumos. Yo ya sé que la mayor parte de los ganaderos ni siquiera eran conscientes de que esta información la tienen que tener y la tienen que suministrar a las autoridades competentes. Yo lo sé, soy consciente, y como somos conscientes, pues hemos preparado esta aplicación para facilitar en los casos. Hay veces que me dicen, ¿otro trabajo más nos habéis dado a la Administración? No, nosotros no hemos dado más trabajo. Ese trabajo ya lo tenían ustedes. Lo único que hemos hecho es intentar facilitárselo, nada más. Entonces, por ejemplo, las emisiones de amoníaco se tienen que hacer mediante un balance de masas,
o en este caso sería perdona, es que esto ya se ha pasado esto sin darme cuenta. Lo que son la supervisión de los parámetros, el uso eficiente del agua, la generación de aguas residuales, supervisión de todos los parámetros una vez al año. Es decir, si se filtra o no la balsa, si están los bebederos bien, si la balsa está bien tapada, todas esas cosas deben revisarse una vez al año, para verificar que está todo correcto. Y finalmente, algo que es muy interesante, pues es la emisión de informes. Esta emisión de informes es lo que más nos está costando, cogerle el tono fino a qué informes podemos suministrar al ganadero. Al ganadero lo tenemos claro, tenemos que sacarle unos informes que le permitan conocer si cumple o no cumple con la legislación y además tenemos que presentárselo de una forma clara, que lo entienda, ¿no? Esto es una aplicación muy compleja, que lo más complejo de toda la aplicación es cómo presentárselo al ganadero de una forma sencilla. Cómo hacer sencillo lo complejo. Entonces, en este apartado de informes, pues el ganadero va a poder comprobar cuáles son sus emisiones, si cumple con la normativa y si está dentro de los rangos. Hay actividades que tienen unos niveles de emisión asociados. Es decir, el amoníaco que se puede emitir en una granja de cerdos de cebo no puede sobrepasar ciertos límites. Ahora mismo no lo saben que tenían que hacerlo, pero tienen que hacerlo. Saben que no pueden pasar esos límites y si esos límites se pasan, tienen ustedes que tomar medidas correctoras. Ya con esto finalizo, espero estar en tiempo. En el 2007, es decir, esto no es una cosa nueva, estamos en 2017, estamos en 2021. En 2017 ya elaboramos, entendiendo que esto es bastante complicado, una guía de las mejores técnicas disponibles en la que explicamos pues, cuáles son los distintos mecanismos de la producción de las distintas emisiones que hay en la ganadería y cuáles son las mejores técnicas para disminuir esas emisiones y, lo que es más importante, cuáles son las interacciones que existen entre las distintas técnicas. Las técnicas que no estén incluidas en este documento, entendemos que nosotros no tenemos información suficiente para disminuir o para utilizar la disminución que se reivindique, no las podemos introducir y, por tanto, no las van a introducir en Ecogan. Les recomiendo la lectura de esta guía, está disponible en nuestra página web y para aquellos que tengan alguna duda, nuestro buzón específico del área de medio ambiente del Ministerio de Agricultura para intentar solventarles aquellas dudas que les puedan surgir. Y yo creo que con esto hemos acabado. Muchas gracias.